Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Hechos, capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Oramos. Muchas gracias, Padre, por esta oportunidad de poder predicar el bendito evangelio de la gracia. Señor, los predicadores hemos sido llamados a ser canales a través de los cuales fluya tu palabra, fluya tu voluntad, fluya tu corazón para tu pueblo. Pero algunas veces algún canal puede estar obstruido, puede estar tapado y puede ser que no deje fluir libremente lo que debería de fluir. Así que en este momento yo te pido, Señor, que todo estorbo en mi vida, en mí como persona, en mi carácter como ser humano, cualquier cosa, Señor, que no venga de ti y que obstaculice el flujo libre de tu palabra, Señor, te ruego que sea quitado, Señor, por la gracia y el poder de tu Espíritu Santo, para que solamente hablemos lo que es justo, lo que es recto, lo que es verdad, los pensamientos tuyos y tu corazón para tu pueblo, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Los siguientes minutos estaré hablando bajo el tema el primer mártir cristiano. El primer mártir cristiano. El libro de Hechos está la vida y la participación de dos grandes personajes. Cuando leemos los Hechos nos damos cuenta que hay dos hombres que son los personajes centrales en este libro. Uno es el apóstol Pedro y el otro es el apóstol Pablo. Y cuando hablamos de Hechos casi siempre nos detenemos a hablar más que nada de ellos. Sin embargo, el día de hoy les quiero hablar de un personaje muy discreto, porque no ocupó muchas páginas en el libro de los Hechos, pero sin embargo, en mi opinión personal, era un hombre del mismo calibre del apóstol Pedro o del mismo calibre del apóstol Pablo. A lo mejor algunos dirán, yo no lo creo, y está bien, pero espero que el día de hoy, cuando estudiemos su vida, algunos digan, puede ser que tenga razón el pastor. Me refiero a Esteban, cuyo ministerio fue breve, sin embargo de gran importancia para la iglesia cristiana, ya que Dios usó la muerte de Esteban y la persecución que eso trajo sobre la iglesia como un catalizador que impulsó a la iglesia cristiana a salir de Jerusalén y a llevar el evangelio al resto del mundo. Esteban murió, es cierto, el día de hoy vamos a hablar muchas cosas hermosas de él, y entre ellas está también su muerte, porque es preciosa a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Pero Esteban murió no sin antes, hermanos, cumplir su misión en esta tierra. Y la misión de Esteban comenzó primero por ser un cristiano, un buen cristiano. Después de ser un buen cristiano en una iglesia local,
fue aprobado por toda la membresía de la iglesia para llegar a ser un diácono de esa iglesia, y después de ser diácono, lo vamos a ver el día de hoy actuando como un apologista de las Escrituras, es decir, como un erudito en la palabra que presentó defensa de la fe que él profesaba en contra de todos aquellos que se oponían al cristianismo, y finalmente lo vamos a ver como mártir. Primero como un buen cristiano, luego como un diácono de la iglesia fiel, luego como un apologista y finalmente como un mártir. Quiero que se mantenga atento porque vamos a ver muchos versos, pero vamos a ser breves. En los tiempos que tengo predicando expositivamente, he aprendido que algunas veces pocos versos sacan un sermón y uno profundiza sobre esos pocos versos, pero también he aprendido que algunas veces muchos versos también sacan el mismo sermón del mismo tamaño, pero sin profundizar necesariamente en todos, sino solamente en los más importantes. Vamos a ver 5 encabezados el día de hoy. Primero, ¿quién era Esteban? Segundo, el llamado de Abraham. Tercero, el llamado de Moisés. Cuarto, la desobediencia del pueblo de Israel. Y por último, la muerte de Esteban. Vamos a ver todo lo que nos resta del capítulo 6, Hechos 6, del 8 al 15, lo vamos a terminar. Y luego vamos a ver todo el capítulo 7, que son 60 versículos. Pero todos estos versos, hermano, que vamos a ver el día de hoy, los vamos a acomodar de tal manera que en estos 5 encabezados los veamos todos, viendo lo más importante para nuestro tema el día de hoy, que es sobre este mártir, y vamos a comprimir entonces la enseñanza de esa manera. En primer lugar, hermanos, vamos a ver entonces el número 1, ¿quién era Esteban? Lea conmigo, por favor, Hechos 6, 8 al 15. ¿Quién era Esteban? Eso es lo primero que vamos a ver. Hechos capítulo 6, verso 8 al 15. Vayan leyendo ahí conmigo. Si trajo su Biblia, por favor, ábrela, y si no, en la pantalla aparece. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Quién era Esteban? Esteban era un hombre lleno de gracia de parte de Dios y lleno de poder. A lo largo del mensaje vamos a ver, hermano, que Esteban tenía dones maravillosos que el Señor le había dado. Era un experto en la escritura. Pero sobre todo, ¿sabe qué tenía Esteban, hermano? Esteban tenía un buen carácter cristiano. Era amado por la congregación. Era amado entrañablemente por la congregación. Podemos tener dones y servir aquí, pero si nuestro carácter no es un buen carácter cristiano, la gente a la que le servimos aquí no nos ama. Solamente nos tiene que tolerar y soportar, porque dice la Biblia, soportaos unos a otros, pero realmente no nos ama. Y Esteban era un hombre con una compasión tan especial por los demás en su carácter, que de hecho en el mismo momento de su muerte, mientras sus perseguidores lo estaban asesinando,
él pedía al Señor que les perdonara ese pecado. Ese era el nivel espiritual, hermano, en el que Esteban estaba en su vida y en su relación con Dios. Vamos a ver tres cosas de él. Número uno, su dominio tan exacto y extenso de las Escrituras. Número dos, su conocimiento tan profundo de la historia de su pueblo, de la historia de Israel. Y número tres, su relación tan profunda que tenía con el Espíritu Santo. Y cuando estas cosas se combinaban, hacían de Esteban un hombre admirable y un hombre amado por todos. Así estaban las cosas en la vida de Esteban, siendo un diácono de la iglesia y un apologista, cuando se levantaron personas que comenzaron a disputar contra él por el tema del evangelio. Enemigos del evangelio debatieron con Esteban. La palabra griega para disputar es la palabra exacta que se usa para un debate formal. Un debate formal consiste en una charla en donde la parte A presenta sus argumentos, la parte B presenta sus argumentos y luego tratan de refutarse el uno al otro para ver quién está hablando más exactamente la verdad. Y como usted podrá ver ahí, dice que no podían con la sabiduría y el espíritu con el que Esteban hablaba. En pocas palabras, lo que el autor aquí nos está diciendo es que en el debate Esteban dejó a todos estos, que eran muchos contra uno, eran de varias sinagogas como leímos ahí, y a todos los dejó callados y no pudieron con la sabiduría que el Señor le había dado. Dice que había personas de la sinagoga de los libertos, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, y todos estos se unieron contra el ministerio de Esteban. Todo parece indicar que Esteban, antes de convertirse al cristianismo, era miembro de una de estas sinagogas. Y por eso hay una especie de rencor especial contra él, porque lo están viendo como un traidor. Y por eso se levantaron contra él. Pero cuando no pudieron con el espíritu de Esteban y la sabiduría que él tenía, entonces dice que sobornaron, testigos, personas que inventaron que Esteban había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Se vieron vencidos por Esteban en el debate y recurrieron entonces a un ataque de su persona, pero como Esteban era irreprensible, es decir, cuando comenzaron a buscar errores en él, errores de carácter para poder acusarlo, no los encontraron. Si los hubieran encontrado, simplemente los hubieran señalado. Pero como no los hallaron, lo que hicieron fue inventar. Tuvieron que traer testigos falsos que inventaron cosas que él no había dicho. La acusación que traen contra Esteban es muy grave porque lo están acusando de blasfemia. Blasfemia es hablar algo malo en contra de algo sagrado. Dicen, ha hablado mal en contra de Moisés, a quien los judíos tenían como el legislador de la ley y como un hombre obviamente muy especial, pero dicen también, lo hemos oído hablar en mal de Dios. Fíjese lo que están diciendo. Un hombre que amaba a Dios, le están inventando que lo han escuchado hablar mal de Dios. El detalle es, hermanos, que la blasfemia era tan grave que las personas que se les comprobaba que habían blasfemado eran castigados con la pena de muerte. En otras palabras, los testigos falsos que vinieron a acusar a Esteban, lo que estaban buscando puntualmente era que fuera asesinado. Por eso lo están acusando de un delito que es de ser comprobado, merecía la muerte. Dijeron, le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. El Señor Jesús fue acusado de algo similar, igual le tuvieron que poner testigos falsos porque no había de dónde agarrarlo, era irreprensible. Y lo que hicieron los testigos falsos en el caso de Jesús fue tergiversar lo que Jesús había dicho, y eso es lo que parece que están haciendo con las palabras de Esteban. Es decir, Esteban dijo algo similar, pero no dijo eso, y ellos lo tergiversaron y lo acomodaron para poderlo acusar de blasfemia. Nosotros, conociendo todo el Nuevo Testamento, podemos más o menos deducir qué fue lo que Esteban dijo y que ellos estaban tergiversando. Esteban es probable que haya dicho algo más o menos así. Ahora en Cristo,
no necesitamos ir más al templo judío, ni los sacrificios, sino que necesitamos ir a Cristo. Y cuando le preguntaron, ¿y por qué necesitamos ir a Cristo y no al templo? Lo más probable es que Esteban les haya dicho, porque Cristo es Dios. Y eso fue lo que ellos comenzaron a entender como una blasfemia, como decir, no vamos a ir más al templo, ¿se van a cambiar acaso todas nuestras tradiciones y costumbres? Y aparte de eso, Esteban nos está diciendo que Cristo es Dios. Y seguramente también les dijo que la salvación no era por guardar la ley, sino por la fe. Y eso es lo que Esteban va a pasar a demostrar en este magistral discurso que vamos a estar leyendo de él. Y por último, en el verso 15, dice que justo en ese momento, cuando le han puesto acusadores, falsos testigos, personas mentirosas, todos voltean a verlo en el concilio y el rostro de Esteban parecía el rostro como de un ángel. Y este es el respaldo de Dios, porque ¿de qué lo están acusando? Lo están acusando de malvado, de perverso, porque para ser un blasfemo tenías que ser un malvado y tenías que ser un perverso. Y Dios en ese momento pone toda su gracia sobre Esteban y es como si Dios estuviera diciéndoles quien para ustedes es un malvado y perverso, un blasfemador, para mí es un hombre santo. Es como un ángel. El odio brillaba en el rostro de los que se vieron derrotados en el debate y lo querían desaparecer porque se vieron humillados por Esteban, aunque Esteban quizás ese no era su propósito, pero como esos religiosos tenían tanta soberbia y orgullo espiritual, es probable que se hayan sentido muy humillados cuando no pudieron con Esteban, el que ellos pensaban que pertenecía a una nueva secta cristiana y que no tenían la verdad, pero Esteban los derrotó en el debate demostrándoles que ellos no tenían la verdad. Así que mientras el rostro de ellos brillaba de odio y de ira, el rostro de Esteban brillaba por la gracia de Dios. Y estaba sereno y tranquilo esperando a ver en qué iba a acabar esta situación. Y vamos a ver qué pasó. Vamos a ver el punto número 2, el llamado de Abraham, porque aquí es donde Esteban comienza a relatar la palabra y comienza a relatar la historia. Y para eso vamos a leer Hechos 7 del 1 al 16. Hechos 7 del 1 al 16, son muchas citas, hermanos de multimedia, vayan leyendo y poniéndolas en el orden cuando yo las voy leyendo, por favor. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, aquí comienza a hablar Esteban, y él dijo, varones hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó hasta esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando a él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Después de esto saldrán y me servirán en este lugar, y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los 12 patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre a toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro, que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem.
Verso 16, ahí terminamos. Bueno, hermanos, lo primero que vamos a ver aquí es que este capítulo de la defensa de Esteban a favor del evangelio es una lección para nosotros, hermanos, de lo preparados que debemos de estar a la hora de nosotros defender nuestra fe. Lo que nosotros vemos en Esteban, hermano, es un dominio exacto de la historia de Israel, de las escrituras, de los nombres, de los lugares, de las fechas, y todo esto él lo sabe en su corazón. Y es un ejemplo para nosotros de cómo nosotros, hermano, deberíamos de conocer la historia de las escrituras. Hay que leer el Antiguo Testamento también. El Antiguo Testamento es un libro de historia. Mucha gente dice, yo no quiero leer la historia del pueblo de Israel, pero lo que a veces ignoramos, hermanos, y Esteban lo va a demostrar aquí, es que el Antiguo Testamento no es un libro en sí de la historia de Israel, sino que habla de Israel, pero habla de este Hijo de Dios que apunta al verdadero Hijo de Dios, que es Jesucristo. Es necesario, hermanos, saber la historia. Yo le aseguro que aquí hay muchas personas que si uno le pregunta, ¿Ezequiel era un rey o era un profeta menor o fue el primer rey de Israel o quién fue o fue un juez? Mucha gente diría, yo no sé. Personas no saben hacer diferencia entre Saúl, el primer rey de Israel, y Esaú, el hermano de Jacob, los que fueron gemelos. Y tienen una mixtura de la historia de Israel en sus mentes y no entienden la historia de Israel. Pero pregúntele la historia de los mundiales. Ella sí se la sabe. Pregúntele la historia, hermano, de cualquier otra cosa. Y esa sí se la saben muy bien. Y me gustaría entonces, hermanos, que seamos como Esteban en lo preparados para presentar defensa de nuestra fe. Esteban, hermano, cuando está citando toda esta historia, él cita cosas estratégicas. Él no está tirando como a lo ciego, sino que va citando estratégicamente la historia de Israel, porque él lo que tiene en mente es demostrar que a lo largo de toda la historia de Israel, va a hablar de 2000 años de historia, desde Abraham hasta Cristo hay 2000 años de historia, y lo que está a punto de demostrar Esteban es que en esos 2000 años de historia, desde Abraham hasta Cristo, Israel nunca ha guardado la ley en realidad, y siempre ha sido un pueblo idólatra y desobediente contra Dios. Y cuando empieza a hablar de Abraham, es porque Abraham es el padre de la fe. Y al igual que Pablo, Esteban dice que Abraham es el símbolo entonces de los salvos, porque los salvos son aquellos que creen en Dios. Y son entonces los verdaderos descendientes de Abraham, no por ADN, sino espiritualmente, porque a Abraham le fue contada su fe por justicia. Vamos a comenzar. Nuestro padre Abraham. Comienza, hermano Esteban, por irse a la raíz del asunto, porque obviamente sin Abraham no habría Israel. Israel descendió de Abraham y todo comenzó con este llamado de un hombre de fe. Abraham fue un hombre de fe, pues se fue a un lugar donde él no sabía a dónde iba, pero sí sabía con quién iba. Y siendo viejo y su mujer estéril, le creyó a Dios que Dios le iba a dar un hijo y que lo haría padre de muchas naciones. Lo que está entonces diciendo aquí Esteban es que los que son cristianos son los verdaderos descendientes espirituales de Abraham. Él está disputando contra estos judíos que son defensores del judaísmo. Esteban está parado de este lado del cristianismo diciendo los verdaderos descendientes de Abraham son los que están en Cristo. Gálatas 3:29. Esos son los verdaderos descendientes de Abraham. Y comienza a relatar la historia y dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a los 12 patriarcas. Y aquí Esteban tiene en mente algo bien importante: citar la maldad de los patriarcas. Eso es lo que él quiere resaltar. Me refiero a los 12 hijos de Jacob, porque dice que estos por envidia vendieron a José para Egipto. Pero dice que aunque estos patriarcas le tenían envidia y lo vendieron y lo querían matar, sabemos la historia en Génesis, dice que Dios estaba con José. No está hablando al azar. Esteban quiere resaltar muchos paralelos entre José y Jesús. ¿Cómo actuaron los patriarcas contra José? Movidos por envidia.
¿Cómo estaban actuando ahora los judíos contra el cristianismo y contra Cristo? Movidos por envidia. Los patriarcas hicieron todo un plan para deshacerse de José. Lo vendieron, pero Dios lo levantó y lo hizo gobernador de Egipto. Los judíos hicieron todo un plan para deshacerse de Jesús, pero Dios lo levantó de entre los muertos y lo hizo rey de reyes y lo coronó. La vida de José todo apuntaba a que era un desastre, odiado por sus hermanos, vendido como esclavo, puesto en la cárcel, pero todo eso resultó en una victoria. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. La vida de Jesús parecía que todo apuntaba a un desastre, odiado por sus hermanos, vendido por Judas, puesto preso en la cárcel injustamente, asesinado, puesto en la tumba, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y lo exaltó sobre todos sus hermanos, de la misma manera que un día vinieron sus hermanos a postrarse ante José, al cual ellos habían vendido por envidia. Del mismo modo, todo judío tiene que doblar sus rodillas delante de Cristo y reconocer que Él es el Señor. ¿Habría sido normal para José volverse un hombre amargado? Todo iba mal. Mis hermanos no me quieren, me han vendido, soy esclavo de un egipcio, acusado injustamente por la mujer de Potifar, puesto en la cárcel, olvidado por el hombre al que le interpretó el sueño por 2 años más. Todo apuntaba para que José fuera un hombre amargado. Usted sabe que cuando a veces en nuestra vida nos pasan cosas malas y tú dices, bueno, ¿hasta cuándo, Señor? Como decía un salmista también, ¿hasta cuándo, Señor? Porque a veces pasan cosas y pasa una sobre otra, una tras otra. Y a veces diríamos, bueno, lo normal es que la persona esté amargada. A veces justificamos a la gente por su forma de ser. A veces hay gente que tiene una forma de ser fea y decimos, bueno, ténganle paciencia porque le ha ido mal, ¿verdad? Le ha ido mal últimamente, denle chance a esa persona. Bueno, José no era así. José era un hombre que todo lo que le pasaba, inclusive lo malo, siempre decía, ¿qué es lo que Dios está haciendo detrás de esto? Porque Dios estaba con él en todo tiempo. Donde él estuviera, el Señor prosperaba todo lo que hacía José. Y fue exactamente lo mismo que pasó con Cristo. José enfrentó todo con una buena actitud porque veía las cosas desde la perspectiva de Dios. Y él decía, ¿qué es lo que Dios quiere hacer con esta situación en mi vida? Y fue exactamente lo que hizo Jesús. Todo lo malo que le pasaba a Jesús en su vida y en su ministerio, él siempre decía, yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Las obras de él haré, las palabras de él hablaré. Así que los paralelos, hermanos, entre José y Jesús son muchos. Y eso es lo que está resaltando aquí Esteban, porque él quiere demostrar a todas estas personas que lo están acusando de blasfemia, que realmente son ellos los que tienen que convertirse a Cristo y no los cristianos al judaísmo. Y por último, la frase última que vamos a analizar de esta sección, dice que José hizo venir a Egipto a Jacob y a su familia, porque usted ya conoce toda la historia, vino la hambruna, tuvieron que ir a buscar comida a Egipto, y cuando José se dio a conocer a sus hermanos, les dijo, tráiganse a mi padre, tráiganse a toda la familia, para que no perezcan y yo los alimentaré aquí en Egipto. Y eso es señal también de un paralelo con Jesús, en quien somos salvos. Vino toda la familia y dice que un número de 75 personas vinieron. En Génesis 46, 27 dice que eran 70 y es muy fácil de reconciliar esta aparente contradicción. No hay contradicciones en la Biblia. Lo más probable es que Esteban está citando de la Septuaginta, del Antiguo Testamento griego que ellos leían. Y en la Septuaginta, Génesis 46, 20, cuenta 4 nietos de José y un nieto de Efraín. Entonces llegan 70, pero como cuentan a estos por ser del linaje de los patriarcas, los cuentan como 75. Cualquier duda o pregunta de este punto luego lo vemos. Vamos a ver el punto número 2, el llamado de Moisés. El 3, perdón. El punto número 3, el llamado de Moisés. Cuando lleguen a casa hoy van a poder decir, hoy leí un capítulo de la Biblia. O su variable, hoy me obligaron a leer un capítulo de la Biblia. Hechos 7, 17 al 36. ¿Listos? El llamado de Moisés, Hechos 7, 17 al 36. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo,
maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su madre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró a 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Verso 36, ahí paramos. Bueno, comenzó su relato histórico entonces Esteban de 2000 años de historia, desde Abraham hasta Cristo, pero aquí lo divide en secciones. Y primero, cuando habló del llamado de Abraham, obviamente habló desde Abraham hasta el tiempo en que el pueblo quedó cautivo en Egipto, y retoma aquí la historia en donde el pueblo ya estaba en Egipto, pero ahora pasan a ser esclavos de los egipcios, porque dice que murió un rey que no conocía a José, y por tanto ya no hallaron la misma gracia los hebreos delante de este nuevo rey. En esta nueva sección, Esteban, hermano, cubre desde este tiempo entonces que están en Egipto hasta el tiempo del Éxodo. ¿Okay? En la primera sección cubrió desde Abraham, todos los patriarcas, hasta el tiempo en que estaban en Egipto, en tiempos de José. Pero ahora retoma desde los tiempos de José, que están en Egipto, y nos va a hablar de Moisés, y nos va a hablar hasta el tiempo del Éxodo. ¿De qué fue acusado Esteban, hermanos? ¿Se recuerdan? De blasfemar de 2 personas. De Moisés, que es un humano, y de Dios, que es Dios, pero que también tiene todos los atributos de persona. Bueno, en esta sección lo que hace, hermanos, Esteban es demostrar el gran conocimiento que tenía de la vida de Moisés y el gran respeto que tenía por Moisés. Tratando de decirles: si ustedes creen que yo he hablado mal de Moisés, déjenme decirles y contarles el concepto que yo tengo de Moisés. Lo describe como un hombre, número 1, agradable ante Dios. Dice Éxodo que era hermoso cuando era un bebé. Bueno, no sabemos si siguió hermoso ya de adulto, ¿no? Hay unos que éramos hermosos de bebés y luego no sé qué pasa. Lo describe como un hombre poderoso en palabras, preparadísimo Moisés, y en obras. Hablaba y hacía. Era un hombre de integridad. Lo describe como un hombre, escuche, que amaba a los hebreos. Muchas veces vemos alguna película en Disney de cómo pintan a Moisés y no se parece a lo que dicen las escrituras. Porque aquí lo que nos dice Esteban es que Moisés amaba a los hebreos, que los veía como sus hermanos, y que cuando cumplió 40 años salió un día a verlos y a ver qué estaba pasando. Y por ahí un egipcio estaba maltratando a unos hebreos y Moisés mató a este egipcio.
Eso hablaba de la disponibilidad que él tenía para ser el libertador que Dios iba a levantar, para libertar a los egipcios de la esclavitud. Y también dice que Dios estaba con él. Es decir, en esta parte Esteban lo que demuestra es el conocimiento de Moisés y el respeto como hombre de Dios que él tenía de Moisés. Flavio Josefo, un historiador judío, hermano muy temprano en la historia del siglo I, contemporáneo de Lucas, el autor del Evangelio de Lucas, relata una historia que circulaba entre los judíos, que no está en las Escrituras, que circulaba solamente de forma oral entre los judíos, y dice que Moisés era un niño hermosísimo y muy inteligente, que todas las personas cuando lo veían en algún lugar se detenían para observarlo y hablar con él, porque era un niño muy inteligente. Y que entonces un día la hija de Faraón, que fue la que prohijo a Moisés, que era su especie como de madrastra, porque él realmente era hijo de una hebrea, biológicamente hablando, lo llevó ante Faraón porque era un niño muy inteligente. Y le dijo al Faraón: Padre, en un futuro tú deberías de coronar a Moisés como faraón de Egipto. Esta es una historia apócrifa, obviamente no está en las Escrituras. Y dice esta historia de Flavio Josefo que entonces cuando la hija de Faraón dijo esto al Faraón, el Faraón se quitó su corona y la puso en la cabeza del niño, y el niño se quitó la corona y la arrojó al piso. Y entonces los consejeros del Faraón, los consejeros egipcios que eran muy supersticiosos, le dijeron: este niño, si no lo destruyes, el día que él crezca, él va a destruir Egipto. Y la hija de Faraón le dijo: no les hagas caso, no le hagas nada al niño. Y Faraón pues dejó vivir al niño. Y aunque sabemos que la historia es apócrifa, sin embargo, si fuera verdad, se cumplió exactamente lo que ella dijo, porque cuando Moisés fue grande, por mano de Moisés y de las plagas que el Señor envió, Egipto fue literalmente destruido. Así que Moisés era un hombre entonces, hermano, muy amado por Esteban y muy respetado por Esteban, y Esteban en ningún momento había hablado mal de él, ni lo había maldecido ni nada, sino que dice que habían pagado a testigos falsos para que dijeran que lo habían oído hablar mal de Moisés. Cuando Moisés tenía 40 años, dice que mató a un egipcio, y los hebreos dice que lo rechazaron porque un día, cuando Moisés salió y dos hebreos reñían, él les dijo: ¿por qué están peleando entre ustedes si son hermanos? Y un hebreo le contestó: ¿y quién te puso por juez de nosotros? Dios lo había puesto, by the way. Dios lo había puesto, Dios lo había elegido para eso, para ser juez y legislador de los hebreos. Pero este hombre le dijo: ¿acaso me quieres matar como mataste al egipcio? Y eso trajo temor en el corazón de Moisés. Porque es posible, en Hebreos dice eso, ¿verdad? Que aunque no temía necesariamente humanamente al faraón, pero sí podía de alguna forma arruinar el plan que Dios tenía para la vida de Moisés de ser el libertador de Egipto, si era acusado en ese momento como alguien que estaba planeando una rebelión de esclavos contra los egipcios. Así que huyó, se fue a Madián, y de allá, 40 años después, cuando Moisés tenía 80, por eso es que todavía hay esperanza para nosotros, el Señor lo volvió a llamar de una zarza ardiendo. Y aquí, hermanos, Esteban quiere relatar una cosa: que al que Dios levantó como libertador, los israelitas lo rechazaron. Y lo que quiere decir es que a Cristo, el libertador que Dios había mandado para libertarlos verdaderamente del pecado, ellos también lo habían rechazado. Pero a pesar de eso, hermanos, aunque el pueblo no lo amaba, el Señor estaba con Moisés, hizo milagros extraordinarios por 40 años en el desierto, quebrantó el corazón de Egipto, destruyó al faraón, abrió el mar rojo, y por 40 años el pueblo fue cuidado por Dios de forma milagrosa en el desierto. Pero ¿sabe qué fueron esos 40 años? Fueron 40 años de queja y de constante rebelión. Y eso es lo que ahora va a pasar a señalar Esteban. Vamos a verlo. Encabezado 4. La desobediencia del pueblo de Israel. Hechos 7, 37 al 53. La desobediencia del pueblo de Israel, Hechos 7, 37 al 53. ¿Ya? Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos,
como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. La sección que cubre ahora, hermanos Esteban, va desde el momento en que el pueblo está vagando en el desierto hasta el tiempo ya de Cristo, porque pasa de estar hablando de historia a decirles ustedes duros de servir. Es decir, en este momento ya viene avanzando desde Abraham hasta el momento en que él está hablando con todas estas personas que son opositores del evangelio. Y la primera parte dice: profeta os levantará el Señor, a él oiréis. Estas son palabras de Moisés, obviamente, y son palabras proféticas que estaban hablando de Cristo. Cuando el pueblo rechazó constantemente a Moisés, era una señal de que un día iba a ser levantado otro profeta tipo Moisés, pero superior, porque es Dios, a quien también el pueblo de Israel iba a rechazar. Y lo hace también aquí hablando de paralelos entre Moisés y Cristo. Ya habló de paralelos entre José y Cristo, ahora habla de paralelos entre Moisés y Cristo. Al nacer Moisés fue tratado de asesinar. Cristo al nacer fue tratado de asesinar. Moisés fue pastor. Cristo es el buen pastor. Moisés liberó al pueblo de la esclavitud. Cristo es el que hace verdaderamente libre a su pueblo del pecado. Moisés fue rechazado por su mismo pueblo. Cristo también fue rechazado por su mismo pueblo. Ve la sabiduría de Esteban para acomodar todo e irlos llevando, porque detrás de estos 2000 años de historia él tiene un objetivo, y el objetivo es que todos los que lo estén oyendo entiendan que fuera de Cristo, fuera de la fe, no hay salvación en el judaísmo ni en ninguna otra religión que no enseñe la salvación solamente por fe. Solamente hay una religión verdadera en el mundo, hermano. Y es la religión que enseña que la salvación es por fe, por medio de Cristo Jesús. Toda religión, en el mundo existen millones de religiones, pero toda religión que enseña, hermano, que tú puedes obtener tu salvación por buenas obras, es una religión falsa, de acuerdo a las Escrituras. La Escritura es exhaustiva en este tema, hermano. Esto no queda lugar a dudas. Mire lo que dice. Dice que estando en el desierto, mientras estaban con Moisés vagando en el desierto por 40 años, nuestros padres, les dice Abraham, es decir, los patriarcas, de donde nosotros salimos, en su corazón se volvieron a Egipto. En su corazón andaban físicamente por el desierto, el cuerpo andaba ahí, pero el corazón de ellos estaba en Egipto.
Y cuando Moisés tardó en bajar del monte Sinaí, dijeron, a saber qué le pasó a Moisés, hicieron un becerro de oro, que era un ídolo egipcio, el buey Apis, para tratar de volver a Egipto. Porque aunque ellos salieron de Egipto, como es muy trillado este dicho, se llevaron a Egipto en el corazón. Y literalmente dice aquí, que en su corazón se volvieron a Egipto, así que el dicho es bíblico. Ahora Esteban, hermano, ya no se está defendiendo. Esteban pasa a la ofensiva. Ponga atención las acusaciones tan severas que trae contra Israel ahora. Primero se empezó defendiendo, pero ahora va a la ofensiva. Y dicen que la mejor defensa es el ataque. Vea toda la idolatría de la que los acusa en esos 40 años y en toda su historia al pueblo de Israel. Los acusa de haber hecho un becerro de oro que adoraron en el desierto. De tener a Egipto, hermano, en su corazón. De rendir culto a las estrellas, al ejército del cielo, dice aquí literalmente. Es decir, los israelitas adoraban a las estrellas y creían en el zodiaco y creían en todas esas cosas esotéricas y místicas. Ofrecían sus hijos a Moloc. Moloc era un dios, hermano, que demandaba a sus adoradores que quemaran a sus hijos en ofrenda. Los israelitas hicieron eso también. Y también dice que hicieron un símbolo de una estrella que anduvieron paseando por el desierto del dios Renfán. Así que desde los tiempos de Abraham hasta los tiempos, ¿por qué fueron llevados a Babilonia? Porque dice que iban a ser llevados cautivos a Babilonia. ¿Por qué fueron llevados cautivos a Babilonia los judíos en el año 586 antes de Cristo? ¿Alguien sabe? ¿Cuál fue el pecado? Idolatría. Idolatría. Por eso Dios los entregó a los babilonios por 70 años en cautiverio. Y eso es lo que está demostrando aquí Esteban. Esteban está diciendo, el pueblo realmente nunca ha guardado la ley, el pueblo siempre ha sido un pueblo idólatra, y si no nos volvemos y somos como Abraham, que fue salvo por fe, no hay salvación. Aquí hay una cosa muy importante que vamos a ver rapidito, y es que a Esteban dice que el Señor no habita en templos hechos de mano. Menciona dos lugares que los israelitas construyeron para la presencia de Dios que habitara. El primero, el tabernáculo de Moisés, el cual anduvieron cargando por el desierto y lo llevaron, dice, hasta en los tiempos en que Josué entró en la conquista en Canaán y entraron con el tabernáculo y lo ubicaron ahí. Pero pasaron los años y en tiempos de David, David dijo, deberíamos de hacerle un templo al Señor, porque no es justo que yo esté aquí en este gran palacio rodeado de lujos y que el arca del pacto esté en estas tiendas hechas de cortinas de pieles de animales. Pero el Señor le dijo, no, David, tú has matado mucha gente, pero está bien, la idea es buena, que tu hijo me construya el templo. Y Moisés construyó el templo. Y Salomón, perdón. Gracias. Salomón construyó el templo. ¿Y sabe qué pasó? Que la presencia de Dios se dejó ver muchas veces en esas dos edificaciones. Literalmente dice que la gloria de Dios descendió al tabernáculo el día que el tabernáculo fue erigido. Éxodo 40. Y también dice que en la inauguración del templo de Salomón, la presencia de Dios se vio en el templo. Un humo y una gloria llenó el lugar. Y ahora Esteban les está diciendo que Dios no habita en templo hecho de manos. ¿Cómo es eso? Si ya vimos que la presencia de Dios se manifestó en ese lugar. ¿Y sabe qué es lo que Esteban les está queriendo decir? Esteban lo que está atacando es la confianza ciega que ellos tienen en que por tener el templo, Dios nunca los dejaría. A pesar de que ellos hicieran lo que hicieran, ellos decían, Dios no nos puede dejar, porque su presencia está en el templo. Comenzaron a ver el templo no como un lugar donde Dios por su misericordia habitaba, sino un lugar como una cárcel del cual Dios no podía irse. Y eso es lo que les está diciendo él. Sí, Dios por su misericordia en su presencia puede manifestarse en cualquier lugar, pero Él no está obligado a estar entre nosotros si nosotros no cumplimos y no guardamos sus mandamientos. Y eso es lo que significa ese pasaje. Y esto fue, hermano, lo que ellos entendieron que era hablado mal del templo, está diciendo que Jesús lo va a destruir, está hablando mal de Moisés, está hablando mal de Dios. Y por último les dice, lo que pasa es que ustedes son unos duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Porque ustedes que se jactan de la ley, ustedes quebrantan la ley. Y han sido idólatras desde siempre. Y no hay salvación fuera de Cristo. Y entonces, hermano, vino la siguiente reacción, que es nuestro último punto, el punto 5, que es la muerte de Esteban.
leemos los últimos versos, Hechos 7, 54 al 60. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, después de que todo lo que les dijo, ¿sabe qué tenían que haber hecho? Arrepentirse y empezar a llorar. Quebrantados de corazón, venir a Cristo, venir al Evangelio. Tienes razón, Esteban. En primer lugar, ya nos derrotaste en el debate, tienes la verdad. Y en segundo lugar, ahora nos demuestras históricamente, con la misma palabra, que nosotros no somos guardadores de la ley como nos jactamos. Perdónanos, vamos a arrepentirnos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde está la iglesia para comenzar a ir contigo? No. Dice que literalmente su reacción fue de crujir los dientes. Una expresión en la Biblia para gran ira. Una ira que rebasa, que le salía por los poros. Y hay un lugar que es el lugar de crujir de dientes, donde será derramada gran ira también. ¿Sí saben cuál es? Es el infierno. ¿Y sabe qué quiere decir este pasaje? Este pasaje quiere decir que los que crujan los dientes contra el Evangelio, un día lo crujirán en otro lugar. Todo el que rechace el Evangelio irá al lugar del crujir de dientes, donde el gusano nunca muere, la llama nunca se apaga, el humo del horno sube por los siglos de los siglos, y los que están ahí son atormentados día y noche. Se llama infierno. Actualmente es políticamente incorrecto decirlo, pero no importa, porque es lo que dice la Biblia. Ellos estaban como lobos rapaces, hermano, rodeándolo, pero él estaba tranquilo. Dice que estaba lleno del Espíritu Santo y tranquilo. Y en ese momento, hermano, puesto los ojos, dice, en el cielo vio la gloria de Dios y vio a Jesús a la diestra. Los que estaban ahí con él no vieron nada, pero él sí vio, hermanos, al Señor. Y esto es una confirmación: todo lo que has hecho y todo lo que has dicho tiene nuestra aprobación. Le dan esta visión entonces el Señor a Esteban. Su reacción, cuando les dice que está viendo a Dios y que está viendo a Jesús, es taparse los oídos y arremeter contra él. La palabra griega para arremeter quiere decir perder todo decoro y lanzarte en rabia a atacar a alguien. Como no sé si alguna vez ha visto que se pelean en una cámara de diputados, los que están ahí con su traje y todo bien bonito, pero en el momento en que se enciende la ira pierden todo decoro. Ya no son los respetables diputados, sino no les importa. Y eso fue lo que hicieron estos. Quizás sus túnicas se levantaron, unos grandes líderes de sinagoga y religiosos decidieron perder todo el decoro y lanzarse en su rabia sobre Esteban para comenzar a apedrearlo y comenzar a matarlo. Y entonces dice que hay una parte aquí, Lucas mete un pincelazo aquí, hermanos, porque nos menciona un personaje brevemente, como introduciéndolo a Pablo. Dice que en ese momento en que se lanzan a matar a Esteban, Pablo es un joven y es el custodio de las ropas, de estos que perdieron el decoro y se quitaron hasta la ropa para poder matar a Esteban. Pablo estaba ahí y consintiendo en la muerte de Esteban. Y Pablo oyó estas oraciones de Esteban. Agustín de Hipona decía que seguramente estas oraciones que Pablo oyó decir a Esteban impactaron su vida a largo plazo. Cuando dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado y perdónalos. Y habiendo dicho esto, durmió. Un eufemismo para hablar de la muerte, que metafóricamente habla de que si durmió, despertará en el reino de su Padre. Uno duerme para descansar, despertará no más para cansarse, no más para estar enfermo, no más para llevar muerte, que habrá un nuevo día en donde volverá a estar fresco y nuevo delante de la presencia de Dios. Y esta fue la vida entonces, hermanos, del primer mártir cristiano. Así se conoce tradicionalmente a Esteban como el primer mártir cristiano, aunque si somos bien estrictos, el primer mártir
del cristianismo fue nuestro Señor Jesucristo, y no hay nadie, ningún otro mártir que lo pueda superar a Él. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.